El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. 6:18 en la mañana. Recordar a nuestra audiencia que las cosas están normalizadas, que hoy tiene vigencia el Hoy No Circula, la medida de restricción vehicular implementada por el municipio metropolitano de Quito, para el caso de los vehículos cuyas placas terminan el día de hoy en 5 y 6. Mucho ojo, 5 y 6, desde las 5 de la mañana no pueden circular, ¿ah? Hago esta alerta porque evidentemente tuvimos 11 días en los cuales no se aplicó esta restricción, evidentemente, 12 días en realidad, porque hasta el lunes estuvo vigente esta decisión de suspender la restricción, y claro, seguramente nos acostumbramos algunos, ¿no? Sí, ya estamos volviendo poco a poco a la normalidad, vemos ya mucha actividad en las calles, el tránsito fluyendo como siempre, la ciudad caotizándose como habitualmente ocurre, pasadas las 7 de la mañana. Pero como yo suscribo lo que decía alguna gente a través de redes sociales, hasta el caos habitual de Quito, el del tráfico, el de, digamos, la vorágine con la que vivimos a diario, uno extrañaba durante los días de protestas y el toque de queda, porque estábamos en realidad presenciando una realidad o un momento totalmente ajeno, ¿no? Algo que no habíamos visto y vivido nunca. Una ciudad completamente vacía, deshabitada en las zonas públicas, ¿no? Desalojada completamente y la gente resguardándose en casa, sin ver circular autos por la calle. Yo, créanme que en un punto determinado el domingo llegué a extrañar hasta el sonido del camión del gas. De verdad les digo, el día lunes cuando ya lo escuché sentí un alivio. Otra vez las cosas vuelven a la normalidad y qué bueno. Sí, de acuerdo. Oye, se registran las primeras bajas después de la firma del acuerdo y después de superar este problema, ¿no? Los cambios en la cúpula militar, creo que a todos nos cogió de sorpresa, creo que fueron cambios inesperados. No conocemos los detalles o no conocemos las razones de esos cambios, simplemente el texto de los dos decretos ejecutivos habla de cesar, una decisión del presidente de la República de cesar al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al comandante general del Ejército, es decir, de la Fuerza Terrestre. No sabemos las razones y evidentemente esto ayer generó toda una ola de especulaciones respecto a las razones por las cuales se da esta decisión presidencial. Entiendo que fue una decisión del presidente. Habrá que ver si evidentemente los mencionados oficiales militares fueron los que solicitaron la disponibilidad, aunque de ser así, entiendo que el decreto hubiese sido escrito en otro sentido. Se han escuchado muchas cosas, ¿no? Respecto de Roque Moreira, por ejemplo, hasta ayer jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. A ver, leíamos la nota de Diario Expreso y según el hoy analista de seguridad Mario Pazmiño, que fue coronel y jefe de inteligencia de las Fuerzas Armadas, hay una interpretación, dice, ¿no? Moreira se refiere a Roque Moreira, quien fue el jefe del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas hasta ayer. Moreira era muy doctrinario y Pérez estaba un poco vinculado con el correísmo inicialmente. No sé, por ahí puedes, digamos, ir atando cabos. Hay una declaración que da el presidente de la República ayer en su comparecencia ante la gente que llegó hasta la Plaza Grande. También te queda la duda, ¿no? Saber si fue esa manifestación popular espontánea o fueron funcionarios públicos, como suele ocurrir siempre, como ocurría en el pasado y como puede ocurrir hoy día, ¿no? Gente de los ministerios, de las oficinas públicas que son incentivados a ir, para no usar otras palabras y para que no se pongan sensibles. Sí, para recordar a la audiencia, eso pasaba en el gobierno anterior y eso pasó también en el gobierno de Gutiérrez, ¿eh? Para los que tienen memoria corta. O sea, esa fue una práctica muy habitual en el gobierno de Gutiérrez, instrumentada por quien en aquel tiempo ostentaba el cargo de viceministro de Bienestar Social, el doctor Bolívar González. O sea, ampliemos un poco la visión, no tengamos memoria corta y no digamos, es ahora y no. Sí, no. Esa fue una práctica. De hoy, habrá que ver obviamente quiénes fueron a la Plaza Grande.
una práctica muy recurrente de Alianza País y del correísmo, y fue una práctica muy recurrente del gutierrismo. Ya, o sea, no tengamos memoria corta. Claro, entonces, por eso digo, fueron incentivados, no voy a usar otra palabra para que no se pongan sensibles. Y van corriendo, ay, ministro, vea lo que dijo el Moncayo. El presidente Moreno dijo una frase que a mí por lo menos sí me llama la atención y yo la ato de inmediato. No necesitas ser vos un especialista en temas de inteligencia o tácticas de estrategias militares, ¿no? No se puede privilegiar la integridad física de quien viola la integridad física de otro ser humano. A mí me da la impresión de que hubo otra disposición a Fuerzas Armadas y Fuerzas Armadas, yo voy a repetir las mismas palabras que dije durante la semana anterior y al momento mismo en que se firmó el estado de excepción. Una de las instituciones más sólidas y con mayor credibilidad en este país, si es que no es la que tiene la mayor credibilidad durante el tiempo, siempre han sido las Fuerzas Armadas. Y nuestras Fuerzas Armadas, más que un cuerpo guerrerista, más que un cuerpo enfocado en el tema bélico, armamentista, nuestras Fuerzas Armadas siempre han estado en los momentos de mayor crisis que ha vivido nuestro país. Por citarte un ejemplo, quizás el más cercano y el más crítico, el más doloroso, el terremoto de Manabí. De las primeras instituciones en acudir a brindar ayuda humanitaria en las provincias de Manabí y Esmeraldas fueron las Fuerzas Armadas. Entonces nuestras Fuerzas Armadas, sí, claro, tienen preparación militar, están preparados para la guerra, como dijo el ministro Jarrín en una entrevista en televisión el domingo anterior. Pero más que para eso, en realidad nuestras Fuerzas Armadas siempre han sido una institución muy, muy cercana a la gente. Entonces, a mí sí me queda, o me da la impresión con Tertulio, es una interpretación absolutamente personal, de que hubo otra disposición, y de que los militares quizás no actuaron con la rigurosidad o con la dureza que les estaban pidiendo. Por eso es que voces como Guillermo Lasso decían que dejen la tibieza, ¿no? Y que pongan mano dura. Y algunas otras personas de igual forma, o sea, y si fue así o es así, yo de verdad digo, habría que por lo menos, no sé si agradecer, pero por lo menos aplaudir que las Fuerzas Armadas no hayan provocado una masacre en este país. O sea, yo por lo menos sí siempre voy a manejar, y creo que tú también, te conozco, sé cómo piensas. Nosotros no tenemos una actitud violenta, no somos pro-guerreristas, jamás lo hemos sido, jamás llamamos a la violencia ni cosas por el estilo. Pero por lo menos creo que la forma de actuar prudente de las Fuerzas Armadas hizo que la tragedia no sea más grande de lo que ya fue. O sea, porque si hoy el Ministerio de Gobierno habla de 6 muertos, accidentales además, porque no ata la señora ministra de Gobierno los fallecimientos con las protestas directamente, ¿no? Habla de que algunos fueron atropellados, otros se murieron por caídas. Yo sí creo que el país se merece conocer la verdad, saber cuáles fueron las causas, más allá de los chicos que se cayeron del puente sobre la avenida Mariscal Sucre en el sector de San Roque, que se caen después de una persecución policial. Es verdad que se caen, pero se caen después de una persecución policial. Pero yo por lo menos sí creo que las Fuerzas Armadas actuaron con determinada cautela. Y que probablemente eso, atándolo con las declaraciones del presidente Moreno, da a entender de que los dos oficiales, los dos militares, tanto Roque Moreira como Javier Pérez, quien era el comandante del ejército, fueron dados de baja por estos motivos, ¿no? Y las otras bajas se dieron en el municipio de Quito, donde el alcalde Yunda pidió la renuncia a todos los secretarios y gerentes de las empresas municipales. Yo te voy a decir una cosa, y voy a empezar por tal vez la renuncia o la separación, no sé cómo voy a llamarla, de Pablo Dávalos. Hay mucha gente que ni siquiera conoce a Pablo Dávalos, pero ya lo ha estigmatizado. Y lo ha estigmatizado por la participación que tuvo el economista Dávalos durante las reuniones de la noche del domingo.
y los videos que se filtraron y el intercambio ahí de palabras que tuvo Dávalos con el contralor subrogante Pablo Celi. Bueno, a Dávalos resulta que lo han estigmatizado y por Dávalos también lo han incorporado dentro de la crítica pública a Jorge Yunda, alcalde de Quito, señalando que Dávalos fue el brazo ejecutor, el instrumentador de lo que en realidad había sido la decisión del alcalde de viabilizar el ingreso a Quito de decenas de indígenas, o sea, de las cosas, de tantas cosas que se dicen y que lamentablemente no se pueden probar. Yo, como siempre he dicho, es muy fácil abrir la boca y mover la lengua y no poner a trabajar el cerebro. Primero hay que poner a trabajar el cerebro, pensar en lo que se va a decir y se va a escribir. Y si se tiene una prueba, hay que presentar esa prueba. Pero aquí se dice cualquier cosa. Bueno, el tema es que con Dávalos, que fungía como asesor del señor alcalde metropolitano de Quito, recordar a la audiencia que Dávalos fue adversario de Jorge Yunda durante la campaña electoral que significó el proceso de elecciones en las que Jorge Yunda logra justamente llegar a la alcaldía de Quito el 24 de marzo. Dávalos fue candidato a la alcaldía de Quito, con un resultado muy pobre, hay que decirlo, auspiciado por el movimiento Pachacuti. Dávalos siempre ha sido cercano al movimiento indígena. Toda la vida ha sido cercano al movimiento indígena. Por eso digo, hay que tratar de leer y de entender y de ampliar un poco la visión y no estigmatizar a la gente simplemente porque, fulano es así o fulano está hablando con tal. O sea, lamentablemente eso ocurre. Dávalos ha sido muy cercano al movimiento indígena, fue candidato por el movimiento Pachacutic. Luego de las elecciones y cuando Jorge Yunda accede o se posesiona el 14 de mayo, lo invita a formar parte de su equipo en calidad de asesor económico. El 13 de octubre, con tertulia amigos, amigas, la municipalidad emite un comunicado público. En ese comunicado, la municipalidad señala que el economista Dávalos ha solicitado su separación voluntaria de la municipalidad para dedicarse a sus actividades públicas, a sus actividades personales. Comunicado de hace 3 días, del 13 de octubre. Resulta que ayer el economista Dávalos, en cambio, señala en una entrevista, en una radio colega, me parece que fue en FM Mundo, señala el economista Dávalos que él fue separado, primero lo hizo en Twitter, en Twitter primero publicó esto, que él fue separado unilateralmente del equipo del alcalde, que seguramente por presiones el alcalde decidió separarlo unilateralmente. Y luego en esta entrevista en Radio FM Mundo, el economista Dávalos señala que él cree que fue utilizado como fusible y mencionó los nombres de algunos personajes a la interna de la municipalidad que habrían justamente promovido la separación de Dávalos. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Dávalos solicitó voluntariamente, como dijo el municipio, o como ayer señaló el propio Dávalos, fue utilizado como fusible y fue separado por presiones externas que habría recibido el alcalde? Claro, dio nombres de 2 concejales, sí, del vicealcalde de Quito, de Santiago Guarderas y del concejal metropolitano Bernardo Abad. Los mencionó a los 2 el economista Dávalos. Entonces, digo, esta es una polémica que se ha generado en estas horas. Y luego de lo cual, luego de este diálogo que tuvo el economista Dávalos hacia el mediodía y luego de la publicación que tuvo en su cuenta Twitter en el transcurso de la mañana, se conoció en cambio un comunicado oficial de la municipalidad a través del cual el señor alcalde le ha pedido la renuncia para analizar cada uno de los procedimientos adoptados por sus directores, por sus gerentes. Ha pedido la renuncia a los gerentes de las empresas municipales, así como también a quienes estaban encargados de las secretarías de la municipalidad. Esto pasó el día de ayer en el municipio, que también se presta para la lectura y para la polémica. Claro, y a mí me parece que, digamos, después de todo el problema, me da la impresión de que, o no sé, digamos, una medida como improvisada, ¿no? Porque, a ver, si la ciudad está enfrentando en este momento, después de todo el caos, un escenario de reconstrucción, de restauración, de tener que poner todos del hombro, me parece que tampoco es el momento más adecuado para coger a todo tu equipo y decir, vean, chao, ¿no? Porque además, digo, me parece que haciendo eso, tampoco Yunda me da la impresión que entendió muy bien el mensaje que les llegaba desde determinados sectores, porque a ver, la gente cercana a él, su equipo de trabajo, me imagino yo, estaba tratando de sostener los servicios, digamos, y la poca normalidad y calma que había en Quito durante los días de la protesta. Pero del otro lado tenía toda una ola y todo un grupo de gente que se empeñó en hacer ver a este municipio como
inepto, como inoperante, como que dejó a la ciudad en indefensión, como que dejó a la ciudad a su suerte y que dejó que los vándalos y los manifestantes destruyan Quito. Entonces, si yo quiero contener toda esa ola de críticas que estaban direccionadas hacia mí como alcalde, porque no es que estaban diciendo el secretario de seguridad, el secretario de movilidad, o el gerente de Maceo, o el gerente del EMSAT, no, eran contra el alcalde las críticas. Entonces, para enfrentar todo ese proceso de crisis que se le abre después de la protesta Yunda, yo lo hubiese hecho con todo mi equipo. Y quizás, no sé, 2 meses después, 3 meses después, superado el proceso más difícil que me parece que estamos viviendo ahora mismo en Quito, que es el de volver a la normalidad y reconstrucción de la ciudad, sobre todo de las zonas que fueron las más afectadas. Hablemos de las inmediaciones del Parque El Arbolito, de donde está la Contraloría, la Asamblea, el centro histórico, que además son zonas sensibles, zonas críticas, ¿no? Yo ahí hubiera tomado una decisión, pero me parece a mí que termina siendo una decisión apresurada, la de pedir la renuncia absolutamente a todo su equipo. Hay que ver a quiénes ratifica y a quiénes acepta, ¿no? Exactamente, porque tampoco es que creo yo va a ser un barrido completo, pero lo de Pablo Dávalos sí me parece que tiene otro tinte, ¿no? Sí. Eso tiene un tinte político. Por eso yo maticé al inicio, absoluto. ¿no? Ajá. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Claro, Pablo Dávalos fue un activo participante de la protesta junto a la CONAIE. Dávalos fue candidato a la alcaldía por Pachacutic, ¿no? O sea, empecemos por ahí. Y Dávalos ha estado permanentemente activando durante estos días con la CONAIE. Fue parte del equipo negociador de la CONAIE y de los líderes indígenas durante la noche del sábado y las horas del domingo, y las horas siguientes. Ahora, no me queda la duda, porque hay otra noticia también derivada de todo este proceso, ¿no? Jaime Vargas y la CONAIE, después de todo esto, anuncia la creación de un nuevo partido político. ¿Qué va a pasar con Pachacutic? Pachacutic aparentemente va a dejar de ser el brazo político de la CONAIE. ¿Dónde dijo eso Jaime Vargas, ¿no? Ayer lo publicó el portal Sputnik. Es un portal internacional ruso, me parece que es, ¿no? y hay otro, déjame buscar, porque eso me parece a mí que no es algo menor. A mí eso, perdóname, en este momento me parece una barbaridad, de verdad. Ayer, por cierto, Jaime Vargas estuvo acá. Entiendo que a alguna gente no le ha gustado que hayamos entrevistado ayer a Jaime Vargas. Realmente, cada cual tiene el derecho de pensar lo que quiera. ¿A quién no le gustó? O sea, ya sabes que hay gente que te critica por lo que haces, por lo que no haces, por lo que dejas de hacer, por tus acciones y por tus omisiones, porque no hay forma de complacer a todo el mundo. Pero ayer Jaime Vargas no mencionó aquello, a mí me llamó poderosamente la atención. Porque de ser así como publica el portal Sputnik... En Ecuador lo recogen Pichincha Universal y Ecuador Inmediato. La CONAIE tiene previsto conformar un partido político para llegar con candidato propio a las elecciones presidenciales de 2021, dice el portal web de Pichincha Universal, lo propio, el de Ecuador Inmediato. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, tiene previsto conformar un partido político para llegar con candidato propio a las presidenciales del 21. Una información publicada en Sputnik menciona que la organización política representaría ideológicamente a los sectores de centro y de izquierda. Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, indicó que esa opción se está pensando debido a que el pueblo lo solicita. ¿Cuánto de más puede terminar por deslegitimar la protesta de estos días, ¿no? O sea, de ser así, qué inoportuna declaración. Sí. Perdóname, qué inoportuna declaración. O sea, luego de todo lo que ha pasado en los últimos 11 días, en los 11 días en los cuales el país estuvo convulsionado, luego de la postura de los indígenas respecto de un tema en particular. Los indígenas estaban protestando por el decreto ejecutivo 883. Esa era la razón de la protesta de los indígenas. No busquen otra. Esa era la razón de la protesta de los indígenas. Luego de eso, me parece a mí totalmente desatinado que se empiece a hablar de una cuestión que no cabe en este momento y que tiene que ver con una eventual proyección de cara a la campaña política del año 2021. O sea, primero, totalmente inoportuno porque bien lo citas tú, termina deslegitimando la postura de los dirigentes de la CONAIE. Quizás para nosotros, ¿no? O sea, digo, uno puede pensar así, porque tienes una lucha que fue una lucha popular, pero de inmediato ya pretendes tú proyectarte como candidato político y conformar un partido, ¿no? Entonces sí termina siendo así como medio oportunista también la forma en que te presentas 2 días después de lograr un acuerdo. Puede ser. Donde mucha gente, digo, en redes sociales, mucha gente
valoró y aplaudió el nivel de exposición tanto de Vargas como de Leonidas Issa, así como de otros dirigentes, ¿no? Lo de Miriam Cisneros, por ejemplo, el momento en que reclamó por las vidas y por las personas que cayeron durante las protestas. Hubo mucha gente que aplaudió el nivel de argumentaciones que presentaron los líderes indígenas durante la noche del domingo. Mucha gente que se sentía identificada, porque así como hay quienes dicen a mí los indígenas no me representan, hay otra gente que dicen sí, yo sí me siento representado, yo sí creo en la lucha del pueblo indígena, yo sí comparto las causas de esta lucha del pueblo indígena porque creo que las medidas me afectan. De todo hay, gente que dice que no se sentía representada, gente que dice que sí, y entre los que decían que sí, hubo mucha gente que aplaudió el nivel argumentativo tanto de Issa como de Toala, de Cisneros y de Jaime Vargas. Pero de ahí a que te pretendas proyectar, y digo también, ¿dónde queda finalmente el rol de Pachacutic, no? En estos días. Pachacutic era supuestamente el brazo político de la CONAIE. Bueno, de hecho su coordinador estuvo ahí, ¿no? Marlon Santi es el coordinador de Pachacutic. Marlon Santi en su momento fue presidente de la CONAIE. Y ahora es coordinador de Pachacutic. Yo sí me pongo a pensar y voy a hacer una mirada retrospectiva. Me remonto al año 96, campaña electoral, presidencial. Nace el movimiento Pachacutic como una organización política que se convierte en el brazo justamente político del movimiento indígena. Pachacutic en 1996 respalda, en alianza con el movimiento Nuevo País, liderado en aquel tiempo por Fernando Cordero Cueva, respalda la candidatura de Freddy Ehlers, que termina convirtiéndose en la sorpresa de ese proceso electoral. Si la memoria no me es infiel, en el año 96, Freddy Ehlers queda tercero. Entran a la segunda vuelta, Jaime Nebot y Abdalá Bucarán en ese orden, terminan la segunda vuelta ganando Bucarán, pero Freddy Ehlers queda tercero con ese músculo de apoyo popular a partir de este paraguas del movimiento indígena representado en Pachacutic y de Nuevo País. Y Pachacutic ha tenido una presencia permanente en el accionar político a partir de ese año, a partir del año 96. Ha tenido sus más y sus menos, ¿no? Sí, sus altos y bajos, pero claro. Pachacutic, por ejemplo, no ha desaparecido. Pachacutic es una organización política que tiene 23 años. Pachacutic no ha desaparecido, Pachacutic está ahí. Pachacutic, obviamente, con sus altos y bajos, ha tenido, por ejemplo, diputados de la República, ha logrado tener vicepresidentes en la Asamblea Nacional. Menciono el caso de Nina Pacari, por ejemplo, que fue vicepresidenta del Congreso de la República. Pachacutic fue parte de esta alianza que llevó al poder a Lucio Gutiérrez en el año 2003 y fruto de esa alianza, Pachacutic puso una ministra de Estado, Nina Pacari, como ministra de Relaciones Exteriores. Creo que eso es lo que más les ha afectado al movimiento indígena. Sí. Ser cogobierno. Ahí es donde se generaron las fracturas, ahí es donde se fueron generando las divisiones, el ser cogobierno, eso les hizo daño. Pero bueno, digo, veamos qué es lo que va a pasar. Es nuestra opinión, ustedes tienen la suya, respetable, desde luego, ver si es que es la mejor o quizás no la tan adecuada decisión en este momento. A mí me parece anunciar el anuncio de un partido político después de una protesta social, ciudadana. Veamos, ¿no? Hay mucha gente que está diciendo esto debe dar lugar a que exista una nueva opción. Y yo creo que sí. Ayer Mauricio Alarcón nos dijo algo que creo yo debemos irlo analizando con profundidad, con Tertulio. Es el tema de la ausencia de representatividad y la crisis de representatividad con la que nos deja este proceso de protestas, ¿no? Porque tuviste políticos de muchísima experiencia que siguieron por el fragor mismo de la protesta y el momento tan encendido que vivió el país, dando esos discursos desatinados y pegándose un tiro en el pie, ¿no? Tuviste lo de Nebot, tuviste lo de Ayala Mora. Creo que a la larga también, y finalmente cediendo después de 12 días de un enfrentamiento totalmente inhumano entre pueblo, porque policías y militares también son pueblo y los manifestantes también lo son, y hubo heridos de lado y lado, y hubo muertos de parte de los manifestantes. Creo que el gobierno hoy está experimentando un desgaste muy fuerte y vamos a ver cómo logra superar este momento el gobierno nacional.
Un gobierno nacional que llegaba a estas alturas con, me parece, algo así como el 20% de credibilidad y de apoyo popular. Entonces veamos qué es lo que va a pasar en adelante con el gobierno y cómo logra recuperarse de esta situación. Lo que sí creo es que podría ser este escenario el adecuado para que exista, como decía ayer en sus redes sociales el doctor Jacobo García, el momento adecuado para que se genere o se promueva una tercera vía, ¿no? Que no sea ni la extrema derecha que quería que las Fuerzas Armadas y la policía salgan a barrer con todo. Que no actúen con tibieza. Ajá, que no sea esa derecha que quería mano dura, pero que tampoco sea esa izquierda radical, ¿no? Que está con sus miras puestas en Cuba, ¿no? O sea, me parece que por ahí debe ir quizás una propuesta política más ciudadana, más cercana a las necesidades urgentes que hoy existen en la sociedad, más cercana a la realidad del Ecuador, porque seguimos hablando de lo que pasa por fuera, ¿no? Y ayer, por ejemplo, durante su exposición en la reunión de la OEA, el canciller hablaba mucho y repetía el discurso que hemos venido escuchando durante los últimos días, ¿no? La injerencia de Venezuela y Cuba. Y ayer ya lo metieron a Putin, o sea, ya no es solo Maduro y Correa, ahora es Putin también, y ahora son los rusos, ¿no? Entonces, ayer algo que me llamó mucho la atención durante la rueda de prensa de la ministra de Gobierno, primero, que le haya sorprendido que un canal internacional, en este caso Russia Today o RT, transmita las protestas en Ecuador. En el Ecuador, estimada ministra, había gente con urgencia de información. A nosotros nos pasó. El viernes, que era supuestamente feriado, mucha gente nos empezó a escribir a través de redes, a través de chats. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay a primera hora? Bueno, porque es feriado. La gente estaba ávida de información. Quería informarse. Y por eso hicimos el programa en la tarde. Y por eso hicimos el programa en la tarde. Ayer, la declaración que nos da David Díaz Arcos, el fotógrafo de de la agencia Bloomberg, ¿no? Nos dice que durante los primeros días de la protesta y hasta el 9 de octubre, él no encontró cobertura de medios nacionales en las calles y en las protestas. Él nos dijo eso, no lo hemos dicho nosotros. Él dijo eso. Yo vi a través del cable transmisiones en vivo de Todo Noticias de Argentina, como lo dijo aquí Carlos Rabascal, canal del grupo El Clarín, que nada tiene que ver ni con Kirchner, ni con Fernández, ni con la Cámpora, ni con nada de la izquierda. Del grupo El Clarín, Todo Noticias de Argentina, cubrió en vivo las protestas en Ecuador. TN Todo Noticias. Sí, TN. CNN en español, cubrió las protestas en Ecuador. NTN 24 con su corresponsal Andrea Bernal, que vino a pasar estos días de acá, creo que todavía sigue por aquí incluso, transmitió. Telesur transmitió. Bueno, de Telesur no nos sorprende, además Telesur fue sacada del aire en Ecuador. Reuters informó de lo que estaba pasando. La Deutsche Welle de Alemania, el medio público alemán, transmitió lo que estaba pasando en Ecuador. Entonces habría que culpar a Merkel también. O sea, me parece que, ¿por qué juzgar a un medio de comunicación por hacer su trabajo? E inmediatamente después, la ministra le da la palabra a una colega periodista de medios digitales de Wambra Radio y le dice, sí, ¿cómo no le voy a dar si ustedes se dedicaron a publicar noticias falsas o alguna cosa por el estilo? Y empezó como a señalar a la gente de los medios digitales. Me parece que, insisto, si ya llegaron a un acuerdo, si los diálogos del día domingo fueron diálogos de paz, bajemos del tono. Además, me parece a mí muy incoherente que durante el correísmo hubo voces, entre ellas la de la ministra Romo, que reclamó siempre tolerancia, que siempre estuvo en contra del autoritarismo y de la verticalidad de Correa, ¿no? Actuar igual me parece que no es la mejor vía. Dejemos que los medios digitales, que los medios alternativos, que en este caso nos permitieron estar muy al tanto de lo que pasaba. Ejemplo, durante el momento en que los policías y los periodistas estaban
en el interior de la Casa de la Cultura el jueves con Tertulio. Jueves fue, ¿no? Eso. ¿Cómo nosotros nos informamos y cómo vimos lo que estaba pasando? A través de los medios alternativos. A través de los medios digitales y medios alternativos. Entonces, sí, así fue. no satanicemos, bajemos un poquito el tono, porque me da la impresión de que repitiendo los errores del pasado que tanto se cuestionaron, no terminamos siendo mejor que eso, ¿no? Y no solamente eso, porque si vas a señalar una cosa, a ver, señala a todos. Aquí hubo gente que tiene mucha, o que creo que ya no la tiene. Tenía mucha credibilidad, creo que ya no tiene, ya no goza del mismo espacio de credibilidad. Obviamente hay gente que les sigue, que les va a seguir y que les sigue creyendo. Pero yo creo que esta crisis, además, en esta crisis, alguna gente, de no creer, se graduó justamente como responsable de propagar noticias falsas. O sea, si hablamos y si decimos que un periodista, un medio en particular, publicó noticias falsas, hablemos de todos también, hablemos también de los otros. Aquí hubo políticos, aquí hubo periodistas, aquí hubo activistas que también se hicieron eco de noticias falsas. Aquí hubo publicaciones, por ejemplo, muy orondos, ¿no? Hablando de lo que está pasando en el país, con fotografías o con videos de cosas o que no ocurrían en el Ecuador, ¿ya? O que no ocurrían en el Ecuador, o que ocurrieron aquí pero no ahora. Incendios de buses, por ejemplo, que no ocurrieron ahora a propósito de esta crisis, sino en el pasado, y por situaciones distintas. Había, por ejemplo, un video que se posteó, una fotografía que se posteó de un bus que se estaba incendiando en la vía perimetral de Guayaquil, y que se lo asoció con los saqueos en esa zona, en la zona de la vía perimetral. Resulta que el incendio de ese bus había sido anterior, y el incendio de ese bus no fue provocado. O sea, pero de eso se hicieron eco y se generaron una serie de retweets y de comentarios y de likes. O sea, yo sí creo que esta crisis nos deja un montón de cosas para reflexionar, La señora Tinoco, que tiene como 500,000 seguidores, creo, en redes, habló de la muerte de una policía en manos de manifestantes. O sea, perdóname, pero cuánta irresponsabilidad. Sí, o sea... El haber publicado, a nosotros que nos tienen estigmatizados, a nosotros que nos tienen etiquetados, estigmatizados, que somos del demonio nosotros, ¿ya? Pero sus propios aliados se encargaron en los medios, ¿ah? Se encargaron de publicar el lugar donde se iba a desarrollar los diálogos del día domingo, ¿sí? Poniendo en riesgo eso. ¿Pero para qué? Yo no entiendo. Para ganar seguidores, eso es lo que les importa ahora. Yo no entiendo. O sea, porque ya no hay primicias. Y lo peor... Hay primicias que hay que guardárselas. Sí, pues. Por seguridad, por prudencia. Y lo peor es que ni siquiera terminan pidiendo una disculpa, ¿no? Lo peor es que no rectifican, porque claro, es el ego del periodista. No, ¿cómo te vas a equivocar? Y la gente te alerta y no aceptas que te equivocas. No aceptas. Como tampoco hay gente que acepta una opinión. La gente no acepta una opinión. No la acepta. Entonces esta crisis nos ha dejado eso. Han pululado las noticias falsas, han pululado y ni siquiera son capaces de pedir una disculpa. Y siguen publicando y siguen diciendo cualquier cosa sin pruebas, sin rigor. Créeme, esta crisis en particular sacó lo peor de esto, lo peor. Papel de los medios también, del cual hemos hablado. Recibo un mensaje, gracias a Ronnie. Ronnie es un colega periodista al que apreciamos muchísimo, con quien hemos compartido un montón de jornadas a lo largo del tiempo en nuestra condición de periodistas. Y digo, sobre todo para los que no me conocen, para los que no nos conocen, nosotros no es que hemos sido periodistas de escritorio, ¿ah? Nosotros hemos sido reporteros de noticias de calle, para los que no nos conocen, o tal vez nos están conociendo recién. Yo he sido reportero de noticias durante 21 años de mi vida. De los 26 años del ejercicio de la profesión, 21 fui reportero de calle y yo sé cómo es la cobertura de las manifestaciones. A mí no me lo han contado, yo he estado ahí. Y yo sé cómo es eso. Y hemos compartido jornadas con Ronnie. Y Ronnie me dice, Ronnie discrepa, por ejemplo, con la visión de David Díaz Arcos el día de ayer. Él dice, sí hubo periodistas ahí. La prensa sí estuvo ahí. Probablemente David no los vio, tal vez donde estuvo él. Es la visión de David. Respetable. Ronnie también la traslada y dice evidentemente que sí estuvimos ahí, nosotros sí estuvimos ahí, incluso se posteaban cosas en redes, es verdad, probablemente no coincidieron, pero más allá de eso, con lo cual yo coincido con lo que dice Ronnie, pero ampliemos un poquito la visión
y seamos absolutamente honestos y hagamos un ejercicio de autocrítica sobre cuál fue el rol de los medios durante estos 11 días de profunda convulsión social que vivió la República. Yo de verdad, y esto lo comenté me parece la semana pasada, lo vuelvo a ratificar el día de hoy, a mí el periodismo y la vida me permitieron cubrir episodios como la caída de Bucaram en el año 97, como la sublevación militar e indígena del año 2000 que provocó la caída de Yamil Maguad, como la rebelión de los forajidos que significó la caída de Lucio Gutiérrez, y un sinnúmero de manifestaciones a lo largo del tiempo. Alguna vez estuve una semana entera en un paro en la provincia de Cotopaxi, transmitiendo en vivo con la microonda, estaba yo en TC Televisión con la microonda toda la semana, coincidimos algunos colegas, algunos canales de televisión allá. Estos hechos de los últimos 11 días no tuvieron la cobertura, o al menos no tuvieron la difusión. Voy a separar. Una cosa es la cobertura, lo que vas con tus cámaras, con tus periodistas, con tus camarógrafos, con tu equipo a cubrir. Pero ¿cuánto de eso que cubres sacas en los medios de comunicación? O sea, hagamos un ejercicio de autocrítica, señores. Y yo estoy convencido que mucha gente va a coincidir con esta visión de que los medios de comunicación, en su generalidad, los medios de comunicación le quedaron debiendo al país. Como nunca antes. Lo que ha pasado en los últimos 11 días, yo nunca lo había visto con Tertulio. Ni lo que pasó en las calles, ni lo que pasaba en los canales. Uh-huh. O sea, mientras tú tenías manifestaciones fortísimas, durísimas, en las inmediaciones de la Casa de la Cultura, en los canales estaban proyectando dibujos animados, programas de farándula, programas de venta por televisión, y no se veía justamente lo que estaba pasando. La gente estaba ávida de información. Ciertamente hoy vivimos en un mundo de redes sociales, y las redes sociales se han convertido en el medio de comunicación más inmediato que existe, ciertamente, mucho más rápido, la velocidad del medio mucho más rápida. Pero no todo el mundo tiene acceso a redes sociales. Aquí en el Ecuador tienes una gran cantidad de personas que siguen observando, que siguen escuchando, que siguen leyendo los medios tradicionales. Señores, los medios tradicionales dejaron mucho que desear en esta crisis. En algún momento, cuando con más cabeza fría bajemos totalmente las tensiones desde todas las visiones, bajemos totalmente la mostaza, habrá que analizar con cabeza fría qué fue lo que pasó. Si fue una decisión unilateral de los medios, si fue una postura de los medios para respaldar al régimen constituido, si se asumió que si se transmitían las manifestaciones se iba a colocar un ingrediente adicional para promover la desestabilización del orden constituido. O sea, tantas cosas que puedes analizar. Más allá de que yo estoy convencido, e insisto, es mi visión personal. La movilización del movimiento indígena no era para sacar al presidente de la República, de modo alguno. No. De modo alguno. No, desde el principio ellos lo dijeron. No era para eso. No era para eso. Uh-huh. O sea, ahí también se pretende desnaturalizar la postura del movimiento indígena. Aquí había una corriente política en particular que sí manejó el discurso de una renuncia del presidente, de convocatoria de elecciones anticipadas y de una renuncia de los legisladores. Una corriente política en particular. Que además fue un desatino total. Que les ha costado ahora mismo ser señalados como los promotores de una tentativa de golpe de Estado, ¿no? O sea, sí, o sea, tienes a la prefecta acusada del presunto delito de rebelión, que es un delito gravísimo, ¿no? El tema de la rebelión, por ejemplo, implica que implica penas de entre 5 a 7 años de privación de libertad. Es un delito gravísimo. O sea, y tienes que probar la rebelión, que efectivamente hubo una rebelión o un intento de rebelarse para desestabilizar al orden constituido. Yo sobre eso, con Tertulio, yo sí espero, y repito, aunque sea cansón lo que voy a decir, yo no me voy a cansar de insistir en que yo sí espero que si la prefecta de Pichincha, que si militantes de una organización política en particular, aquellos más cercanos al denominado correísmo, tienen algún nivel de responsabilidad y se prueba que efectivamente pretendieron desestabilizar el orden constituido, señores, hay las herramientas legales
que sean sancionados con el máximo rigor de la ley, pero siempre respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. O sea, aquí son conceptos que no se entienden. Yo no voy a decir si la prefecta de Pichincha es culpable o inocente, y estoy convencido que tú tampoco. Porque ¿Cómo? no es nuestro rol. ¿Cómo si yo no tengo pruebas? No es nuestro rol. O sea, de hecho, por las imágenes que han circulado de la gente vinculada a la Revolución Ciudadana, a la única que no le he visto en imágenes y en fotos es a Paola Pavón. No, no lo he visto. Porque de la movilización que hubo el jueves. Yo no lo he visto. Jueves 3 de octubre fue. El jueves 3 de octubre. Sí, de la movilización del jueves 3 de octubre hay fotografías, sí, de algunos de ellos. Pero a Pavón no la ubico yo en alguna de esas. Sí, entonces, yo sí exijo, sí demando como periodista, como ciudadano, yo creo que todos tienen derecho a un juicio justo. Y si es que tienen las pruebas, presenten las pruebas. Pero pruebas reales. Uh-huh. Ayer me llamó la atención, y con esto cierro para empezar, para ir a la pausa. ¿Vas a hablar del caso de Gabriela Rivadeneira? Sí, rapidito. Sí. Ayer me llamó la atención que la Fiscalía haya posteado el allanamiento al domicilio de la expresidenta de la Asamblea Nacional, que se haya señalado que se encontró una libreta de ahorros y hay un papelito donde decía señor presidente. Resulta que veo la foto y no decía pues señor presidente. No, dice Presi. Decía Presi. Y Presi puede ser esa, ¿no? Puede ser ella misma. Ella fue presidenta de la Asamblea y su círculo más cercano le dicen Presi a Rivadeneira. Entonces, pero mira tú, en el papel dice Presi, pero en el tuit de la Fiscalía dice señor presidente entre comillas, o sea, una ¿de qué hablamos? Alteración absoluta ¿de qué hablamos? De la supuesta prueba. Y claro, y luego también se menciona una cantidad inconmensurable de plata. Otra cosa. $1,500. $1,500 en una libreta, ¿no? Por Dios. Y una verdad. caja fuerte, pero no enseñan lo que había dentro de la caja fuerte. ¿Qué tal si esa caja fuerte estaba vacía? Ya, enseñan la caja fuerte. ¿No? Enseñan la caja fuerte. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención es que este tipo de cosas deben ser manejadas con mayor rigurosidad. Porque, señores, se atenta contra el derecho a la defensa y contra la presunción de inocencia de todos. El caso de Cristian González Por también Dios. es anecdótico. Es anecdótico. Y digo, la Fiscalía ya tiene que tomárselo más en serio este tema, ¿no? Las fotos que se publican al momento de allanar la casa de Cristian González encuentran una bandera de la CUT, que hoy es una central sindical alineada al gobierno, gafetes de el cierre de campaña del binomio presidencial Moreno Glass y unas banderas de la campaña por el no de la consulta popular del 4 de febrero. ¿Qué vínculo tienen entonces esas supuestas pruebas con el momento actual? Por eso te digo. O sea, banderas de la campaña por el no de la consulta de febrero del 2018. Gafetes para ingresar al cierre de campaña del binomio de Alianza País Moreno Glass. Y una bandera de la CUT. La CUT es una central sindical alineada a Moreno. A mí por eso... ¿Qué haces con eso? Por eso es que planteo lo que planteo. Señores, por eso planteo lo que planteo. Que se entienda. Y mañana lo volveré a decir. Y el viernes lo volveré a decir. Y la próxima semana lo repetiré. No me voy a cansar de decirlo. Aunque sea utópico, no me voy a cansar de repetirlo. En punto a las 7 de la mañana voy a hacer una pausa. Gracias por la interacción, gracias por la atención, además de los oyentes. No se despeguen, ¿ah? Al volver tendremos nuestro segmento Punto Ciencia con esta alianza entre A Primera Hora y la Escuela Politécnica Nacional. Posteriormente, mucha atención, el director de la Agencia Nacional de Tránsito, Álvaro Guzmán. Más adelante, Fernando Carrión Mena y Ramiro García Falconi. Nuestro menú de entrevistas para la jornada del día de hoy. En punto a las 7, no se vayan.